Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Ay, ¿qué pasa? Wow, wow, wow. Buenas tardes. A ver. Ay, no. Es que estoy intentando invitar ahora. Ajá, buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Y aquí está Leire, que la veo que ha entrado. Sí, 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 sí. Ahora. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás, Leire? ¿Me oyes bien, bien? bien, ¿tú qué tal? Sí, tú me oyes bien a mí, yo estoy con los cascos y no sé si... No, no, yo te oigo perfecta, pero Vale, ¿sabes qué pasa? Que lo tenía muy bajito y no sabía si se me oía bien. Ya está, vale. correcto. ¿Cómo estás, Leire? Bien, bien, ¿tú qué Buenas tal? tardes. Bien. Bueno, como te decía, en la conversación que hemos mantenido antes, te decía que tenía que salir corriendo y tenía que volver a entrar y la verdad es que padecía porque digo, no me va a dar tiempo, porque no es el horario habitual el que habitualmente hacemos el directo. Y la verdad es que me siento un poco extraña a estas horas, pero genial porque todavía es de día, tenemos una luz muy clara, o sea que genial. Bueno, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Yo encantada de estar aquí y bueno, pues a ver qué tal esta charla. Yo creo que va a ir súper bien, que Sí, bueno, que va... sobre todo porque nos vas a aportar mucha información interesante con tu experiencia y un poco cuál ha sido tu dinámica de recuperación, qué es lo que estás haciendo ahora. Y me parece todo tal y como hablábamos antes, como un final feliz, ¿no? Recuerdo Sí, que sí, antes lo sí, hablábamos y decíamos, es como un final feliz. Y la verdad es sí, que es un fantástico, un bonito final feliz, ¿no? Y ahora nos explicarás bueno, que todas las cosas malas tienen un momento de final, ¿no? Un momento de que se exacto. acaben y que continúe algo un poco mejor o una adaptación o una situación eh, interesante que a veces nos enseña cosas, ¿no? Así que vamos a ello. Para las personas que nos estáis viendo, que de momento son poquitas, hablamos con Leire Martín, del perfil Quise ser Ana y Mía. Es ilustradora, autora de un libro también. Yo también quise ser como Ana y Mía. Y bueno, es una persona que ha vivido la experiencia propia en primera persona con el trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenida, Leire, y muchísimas Gracias. gracias de verdad por estar aquí, responder tan rápidamente a nuestra petición de ser entrevistada. Y la verdad es que con muchísimas ganas de conocer un poquito más de ti. Me alegro, bueno, yo también estoy súper contenta de que, bueno, de que hayáis querido contar conmigo, ¿no? Para que pueda, pues, un poco contar mi experiencia y aportar un poquito de luz a toda esa gente, ¿no? Que tanto es como, porque como has dicho tú, pues vengo a hablar de un final feliz, no vengo a dar pues a contar mi experiencia, pero recalcando eso, ¿no? Me gusta recalcar siempre la frase que digo de que se puede volver a ver la luz, que tiene, que esta enfermedad es dura, que es larga, pero que se puede salir, ¿no? Que hay muchos mitos de que no, de que es para toda la vida, de que quien tiene un trastorno de conducta alimentaria lo tiene para siempre, y eso no es verdad, o sea, es algo que me gusta dejar siempre claro, que siempre, pues bueno, al final tengo un hashtag, ¿no? Con lo de se puede volver a ver la luz y me gusta dejarlo siempre claro y hacerlo ver, ¿no? Que, joder, que si yo he conseguido salir, ¿por qué tú no vas a poder salir? O tú, como persona que está viviendo un trastorno de conducta alimentaria, o por qué tu familiar no va a poder salir. Porque si ya hay alguien que lo ha hecho, y creo súper importante, ¿no? Que personas como yo que han vivido un trastorno de conducta alimentaria y lo han superado, pues que cuenten su experiencia, porque bueno, yo me acuerdo que cuando estuve enferma, pues a mí me hubiera gustado, ¿no? Que yo no conocía a nadie que lo hubiera vivido y que lo hubiera superado. Y bueno, sí, te lo puede decir, si pues, acudes a un profesional, te lo puede decir el psicólogo, el psiquiatra, la psiquiatra, te puede decir, sí, se puede salir, pero qué mejor que te lo diga una persona que lo ha vivido, ¿no? Porque dices, vale, tú como profesional sí tienes tus conocimientos y entonces me puedes decir que se puede salir, pero tú no lo has vivido, entonces no me lo puedes decir al 100% seguro, segura. Pero una persona que lo ha vivido, que te diga, no, yo lo he vivido, yo he pasado por esto, yo te entiendo, yo he estado en el punto en el que has estado tú, pero puedes salir de ello. Merece la pena seguir luchando. Pues eso, que escuchar esas palabras, pues
son un alivio, no son una esperanza. Sí, sí, Mm, y escucharlas además, como tú dices, de la persona que lo ha superado. Además, lo explicas, lo dices, explicas tu situación y no engañas a nadie diciendo que es un trance, es un tránsito muy duro, ¿no? Y muy complicado, pero que se sale y en buenas condiciones. O sea, que sí, tú puedes volver a ser, seguramente no serás la Leire de antes, porque es una Leire crecida, mm, con experiencia, con un montón de bagajes que entonces no tenías, ¿no? Y que precisamente por claro. eso probablemente la enfermedad se agarra, ¿no? El monstruo ese del que hablamos, el TCA, Mm. se agarra a una y es cuando te engaña, ¿no? Así que, no sé, Sí, sí, empezamos bueno, con es que me has esta. dejado ahora mismo, perdona, pero sí que es cierto que más, o sea, ahora mismo lo que has dicho, ¿no? Que sales de la enfermedad, pero quizás no siendo la persona de antes, y es cierto, o sea, no, sales de la enfermedad y no eres la misma, en este caso, la ley que era antes, pero muchas veces me dicen, ¿no? Si tú pudieras pues, echar el tiempo atrás, ¿cambiarías algo de lo que digo? Mira, yo si pudiera volver a hablar, o sea, hablar con pues con esa ley de 13, 12 años antes de enfermar, yo no la diría que iba a enfermar tampoco, yo dejaría que enfermase, porque todo lo que me ha enseñado la enfermedad, claro, yo me quedo con las cosas positivas, o sea, sí, la enfermedad ha sido muy dura, pero la enfermedad me ha hecho ser la persona que soy hoy en día. Y, y yo estoy a gusto con, pues, con cómo soy, con lo que he aprendido, y quizás si no hubiera vivido la enfermedad, pues no sería la persona que soy hoy en día. Entonces, bueno, a la gente que está viviendo pues, un TCA les digo eso también, ¿no? Que se queden con que aunque es muy dura la enfermedad, y no se lo deseo a nadie, ¿eh? O sea, es algo que ni a mi peor enemigo se lo desearía. Pero bueno, ya que te ha tocado vivirla, por así decirlo, quédate con esas experiencias, con esos aprendizajes que has tenido durante todo el proceso de recuperación, que quizá de otra forma pues no sabes si los habrías tenido. Igual sí, pero bueno, no está de más mirar el lado positivo, ¿no? En plan de todo lo que has aprendido, todo lo bueno que te puedas llevar de esta experiencia, que siempre hay cositas que dices, jo, pues sí, ha sido duro, ha sido difícil esto, pero he aprendido a ser por la persona que soy hoy en día y me ha dado fuerzas, me ha enseñado que soy valiente, que soy luchadora, que soy una persona fuerte, que entonces todo esto pues me lo llevo conmigo, la verdad. Y igual que yo me lo he podido llevar, Yo todos nos podemos llevar estoy, algo de las situaciones malas. yo estoy totalmente de acuerdo. Como tú dices, no se le desea a nadie pasar por un momento de esas características, pero la vida nos obliga a veces a pasar por diferentes caminos que nunca son fantásticos ni maravillosos, siempre hay piedras por los caminos. Y yo creo que ese tránsito, esas piedras que nos hacen pasar, son las que nos hace como somos y son la que nos prepara, como en un examen, nos prepara para vivir esa vida, ¿no? Que la vida en sí mismo, o sea, el objetivo de la vida es vivirla, ¿no? Es intentar estar lo mejor posible, vivir, transitar, crecer en todos los sentidos, pues sí, tener hijos o no tener hijos, tener personas en tu entorno que te quieran y demás, pero en sí la vida es ese tránsito, cómo la vamos transitando, es ese camino que hacemos, ¿no? Entonces, si vamos adaptando, si vamos incorporando vivencias, experiencias, situaciones, todo eso que vamos incorporando es lo que nos enseña a ser como somos. Es lo que hace el producto de Leire o Merche o fulanito o menganito, ¿no? O sea, Totalmente es de esa acuerdo. vida, Mm. esos aprendizajes. Entonces tú dices, si te dijeran si pasarías otra vez, ostras, pues a lo mejor no con tanto dolor, ¿no? Exacto. Pasarías a lo mejor por experiencias que no te han hecho tanto daño, pero bueno, es que eso no lo puedes elegir. Es que además Mm. no lo puedes elegir, No, es que no, es imposible. caemos allí donde tenemos que practicar o donde tenemos las lecciones que no conocemos de verdad todavía y que Mm. son las que nos tienen que enseñar lo que nos vendrá después. Así que, pues eso, lo que tú has dicho antes, adaptarse y recoger lo bueno, ¿no? Lo malo es lo que Exacto. nos enseña qué cosas buenas hemos de coger, ¿no? Y qué hemos de Mm. escoger. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con Sí. esta entrevista. Qué bueno que ya la hemos empezado de alguna manera, ¿no? Mm. Pero hay una curiosidad que me llama mucho la atención y seguramente que te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo surge el nombre de tu perfil?
Porque sabemos de los grupos Ana y Mía, pero ¿cómo surge ese nombre? Aunque sea un Bueno, poquito que empecemos por detrás, ¿no?, de la entrevista, pero sí, ¿cómo surge? pues surge bueno, yo hice como trabajo de fin de grado de la carrera una novela gráfica en la que, bueno, pues contaba, yo estudié diseño, creación y diseño, me especialicé en ilustración y, bueno, pues como trabajo de fin de grado hice eso, una novela gráfica en la que mostraba pues, mi experiencia con los TCA. Y, bueno, pues llegó el momento de ponerle título al trabajo y claro, a mí me tocó mucho pues mientras estaba haciendo la investigación y todo eso, pues todos los blogs estos que había de Ana y Mía, que yo por suerte pues no tuve el acceso igual a internet que tienen hoy en día pues los Claro, jóvenes, y entonces pues no llegué a caer en estos blogs. Eh, pero bueno, haciendo la investigación y eso, pues descubrí algunos y claro, me di cuenta pues de eso, ¿no? Que idolatraban a las enfermedades como si fueran dos princesas, ¿no? Ana, a la anorexia y Mía, la bulimia. Entonces, pues a mí eso me chocó porque dije, claro, yo pensé que los puedo llegar a comprender, porque al final la gente que participaba en estos blogs, pues era gente que todavía no era consciente de su enfermedad, de lo que les pasaba, y entonces pues todavía tenían como, pues querían, pues no tienes al final esas vocecitas en la cabeza que te dicen que si haces lo que ellas te dicen, pues vas a conseguir esa felicidad, ¿no? Tú vas a llegar a ser esas princesas que son Ana y Mía. Entonces, pues en cierto modo, pues podía comprender a esa gente que idolatraba a esas princesas en los blogs, porque yo había vivido en cierto modo eso, ¿no? Yo también había, pues, escuchado las vocecillas de la enfermedad y había intentado, pues, hacer lo que ellas me habían dicho para encontrar esa felicidad que al final no llegaba nunca, ¿no? sí. Pero le di un poco la vuelta y dije, claro, sí, yo quise ser como Ana y Mía, sí, yo quise ser como esas princesas, pero ya no. Entonces, bueno, pues de ahí salió, primero la cuenta se empezó a llamar Yo también quise ser como Ana y Mía, y bueno, ahora lo he cambiado a Quise ser Ana y Mía, porque bueno, era más cortito y eso. Era que era más Pero, corto. pero Pero se quedó, pero fue por eso, el mi concepto era ese, ¿no? pregunta, mi pregunta es que cuando yo te conocí, cuando conocí tu perfil, pensé un poco como que tu propio perfil un poco emulaba, o sea, era la alternativa buena, ¿sabes? De los grupos de Ana y Mía, ¿no? Que aquí todas las personas que se acercan a tu perfil pueden ver cosas que en lugar de decirles no, tienes que hacer tal o puedes comer menos de esta manera o puedes esconder tal o pues de alguna manera lo que encuentran son mensajes que les dicen todo lo contrario, ¿no? Pero es que de hecho cuando empecé con la cuenta, pues como te contaba antes, esta tarde, pues hace 6 años creo que son ya, eh, que fue eso, al poco de presentar el trabajo de fin de grado, pues el año siguiente fue cuando la abrí. Eh, lo curioso era eso, que yo miraba en internet y todo lo que veía relacionado con la anorexia y la bulimia, los trastornos de la conducta alimentaria, así, temas redes sociales, era todo desde el otro lado, ¿no? Desde el pues deja de comer, deja pues todo Ujú. conductas que incitaban al trastorno de la conducta alimentaria y no encontraba nada o muy poquitas cosas, sí que había alguna cosa así pero sobre todo en cuentas de extranjeras. Aquí en España no había todavía, ahora hay muchos psicólogos, hay muchos profesionales de la salud mental que dan voz a estas enfermedades y que lo muestran desde otro lado, no desde el incitar a caer en un TCA. Pero es que antes no había nada, no había, o había muy poquito. Entonces, bueno, pues por eso fue también el hecho de empezar en las redes sociales, ¿no? Porque veía que las redes sociales sí que eran una herramienta que podía hacer mucho daño, pero si se utilizaba Claro, de otra forma, podía ser al revés, ¿no? Porque podría, pues mediante en mi caso con la ilustración, pero pues como con la gente que hay ahora que pues mediante sus testimonios, mediante pues escritos, mediante, pues al final hacen ver que sí, que un trastorno de la conducta alimentaria se puede curar, que no eres una persona rara por un trastorno de la conducta alimentaria, que no. Entonces le dan la vuelta a todo lo que había antes, pues que siga habiéndolo hoy, ¿no? Hay muchas cuentas todavía que promueven los trastornos de la conducta alimentaria, pero por suerte también hay muchas y cada vez hay más que ayudan a que no se, pues, a visibilizar lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y a mostrar que no es un estilo de vida ni que es algo que se ujú. elige ni a romper mitos y todo eso. Sí. Sí, pero
bueno, me ha resultado interesante el verlo desde la otra perspectiva, ¿no? El ver Mm, que, bueno, así como están los grupos de Ana y Mía, lo tuyo es una alternativa buena, ¿no? Una alternativa saludable a ese tipo de grupos, que por otro lado hay mm, personas que a lo mejor no lo saben, pero esos grupos están penalizados. Quiero decir que si hay alguna persona que conoce alguno de esos grupos, los puede denunciar en la policía, que no sería la primera vez. O sea, se deberían denunciar esos sí, grupos. deberían, sí, sí. Hay personas que afortunadamente lo hacen cuando son conscientes de que es así. Mm. Bueno, explícanos un poquito cómo fue tu proceso, cuándo empezaste. Hablábamos hoy que habías empezado a los 13, 14 años, ¿verdad? Con tu proceso de trastorno de conducta alimentaria. Sí, empecé pues a los 14 años y bueno, la verdad es que lo tengo bastante, o sea, lo recuerdo bastante bien por así decirlo, el primer día o cuando empezó, que fue justamente cuando eh, tuve la última revisión de los 14 años en la que pasas del pediatra al médico de cabecera, pues esa Y última de revisión cabecera. que hay. Sí. Y me acuerdo que me pesaron y con, con el peso delante, o sea, yo veía el número que marcaba, que es algo que no estoy de acuerdo tampoco. Y creo que el peso, pues bueno, si el profesional de la salud necesita saberlo, que lo tenga que saber él, pero los demás, a no ser que, no sé, pero a un niño decirle, por ejemplo, pues pesas tanto, tal, no lo veo, y es que ni a los adultos siquiera, ¿eh? Que no es necesario Pero decir, sí, yo que creo no que le más aporta igual, nada. pues, claro, igual que yo que sé, no sé, cuando te miran en el oído, pues te dicen, vale, bien, estás bien, pero no te dicen todo lo que han visto, ¿no? Pues el peso igual, yo qué sé, pues vale, si estás bien de peso, ya está, pero no necesitas por qué saber Ah, un número que te ah, puede llegar a obsesionar. Y bueno, sí, pues yo en ese momento sí que lo vi. Y marcaba 59, pero la médico, como estaba al revés, dijo, ah, pesas 56, pues estás bien. Y mi cabeza, que ya llevaba, bueno, pues ya llevaba el peso de, yo era una persona pues muy callada, una niña muy buena, pues típica que anteponía pues la felicidad de los demás a la suya propia, bueno, pues se iban guardando cosas dentro, se iban guardando cosas dentro, y bueno, pues como un vaso que al final rebosa, pues ese fue como pues la gotita que rebosó el vaso, ¿vale? Yo pensé que mi cabeza, cuando escuchó de 56 estás bien y veía que en realidad ponía 59, pues en vez de decirle no, que pone 59 o callarme o cualquier cosa, o no darle importancia, pues fue como pensé, pues si 56 está bien, 59 está mal. Digo, bueno, claro. tengo que llegar a los 56 para estar bien. Entonces, de la noche a la mañana dejé de comer. Mm, pero tal, o sea, es que no, comía justo lo mínimo y creo que era como encima me levantaba antes que mi hermano. Mi hermano era más remolón, entonces en lo que despertaban a mi hermano, pues yo decía que había desayunado. Comía en el colegio, comía. Entonces lo único que hacía así en casa era la cena y bueno, pues me fui restringiendo y comiendo lo mínimo posible. Entonces, bueno, pues además un montón. Eh, bueno, mis padres pues se dieron cuenta, se preocuparon, me llevaron al médico de cabecera y bueno, lo que te contaba, ¿no? La experiencia con la sanidad pública pues no fue, me da pena, ¿no? Porque yo apoyo la sanidad pública y creo que se puede hacer mucho por estas enfermedades como por cualquier otra, pero bueno, en aquel entonces pues eh, estaba muy mal el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy en día, bueno, avanza un poquito, pero ahí sigue también, queda mucho por hacer. Y bueno, a mí me tocó, pues me derivaron a la psiquiatra de zona, que me tenía que haber derivado al hospital, pero bueno, cuando llegué donde ella, me acusó de que vomitaba, de que yo le dije que yo no vomitaba, que sí, que todas las que sois como vosotras, ya poniendo una etiqueta, lo hacéis, eres una mentirosa, no sé qué, bueno. Total, yo salí de ahí llorando y diciendo que yo no quería volver donde estaba. Entonces, pues, eh, no me pudieron derivar al hospital de Vitoria, en este caso, que era el que me correspondía. Y bueno, eso hizo también un poco, ¿no? Pues que se retrasase el diagnóstico, el tratamiento, porque bueno, al final, pues, mis padres no sabían qué hacer, pues, ¿qué le pasa a ir entonces? Bueno, pues ellos buscaron diferentes profesionales, tuvieron que ir al ámbito privado, ¿no? A ver si qué podía pasarme. Pero bueno, con los que dieron tampoco me llevaron a un psiquiatra a una clínica de Bilbao, pero tampoco era especializado en TCA. Entonces, bueno, fue un poquito yo
dando tumbos, hasta que mis padres dieron con la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Vizcaya, y ahí se pusieron en contacto con una psicóloga, y fue ella la que, bueno, empezó a tratarme, y ella la que realmente, bueno, con la que yo realmente me sentí comprendida, ¿no? Porque fue la primera profesional que no me trataba la comida solamente, porque hasta entonces con los demás que pasaba era como, pues el diario de comida, hacer cuánto pesas, tal, tienes que subir de peso, y todo mi mundo interno, todo mi mundo emocional se quedaba ahí en un segundo plano. Y esta psicóloga, en cambio, desde el minuto uno, por lo primero que empezó a tratarme fue ese mundo interno que lo tenía roto. Y no le daba tanta importancia a la comida como tal, sino a qué era lo que había generado que yo me comportase así con la comida, que yo tuviese esas conductas hacia la comida. Entonces fue como, joder, realmente entiende lo que me está pasando, ¿no? Se da cuenta que yo no es que le esté dejando de comer porque sí, por un capricho o eso, sino que me pasa algo más y parece que ella que entiende y que sabe cómo encauzarlo, ¿no? Entonces, a mí eso pues me hizo pues conectar con ella de una manera muy especial. Y bueno, es unido al hecho de que pues hubo un momento en el que toqué fondo, ¿no? Me abrí los ojos porque hasta los 16 años así, pues no fui consciente de que, o no era consciente del todo de que me pasaba, de que pues, estaba enferma realmente, sino que bueno, sabía, sí, pues, hago cosas así, pero no pasa nada, no pasa nada, está todo controlado, tal. Y ya bueno, pues un viaje a Irlanda en el que yo iba pues muy contenta, con muchas ganas, y resultó pues que no lo disfruté, pues me hizo abrir los ojos y darme cuenta que, joder, que no estaba disfrutando la vida, que lo que me prometían esas vocecitas, ¿no? Lo que me prometía la enfermedad de que si hacía lo que ellas decían, pues iba a ser feliz, que no llegaba no lo estaba haciendo. nunca, no llegaba nunca, y que algo que yo deseaba con tantas ganas, que pensaba que iba a disfrutar tanto, por culpa de esas vocecitas, de hacer lo que me decían esas vocecitas, no lo había disfrutado. Entonces, bueno, abrí los ojos, pedí ayuda, y bueno, pues di a la vez con esta profesional, y desde entonces pues empezó a ir todo pues un poquito mejor, ¿no? Porque bueno, yo ya puse de mi parte también, y poquito a poco pues empecé el camino de la recuperación, pero claro, siempre lo digo, es un camino largo, o sea, no es me doy cuenta y como un resfriado en una semana se cura, son años. Son años pues, de sufrimiento, años en los que pues, muchas veces quieres tirar la toalla, eh, que te guste, pues yo muchas veces digo, mira, ¿para qué voy a seguir luchando? Pues vuelvo otra vez a como si esto es imposible. Pero bueno, poquito a poco pues vas avanzando, y al final pues se consigue. Se consigue, es un camino muy duro, pero se consigue. Y bueno. Y tanto y bueno, y tú eres la muestra de que se consigue, y además se consigue y se sale como más crecida y como más Exacto. segura, ¿no? Y Sí, entendiéndote y sabiéndote que es realmente lo que te pasa. Porque si no hubiera surgido por ahí por el tema alimentario, o por otra, o se hubiera manifestado de otra manera, como hablábamos antes, ¿no? Con alguna adicción o con alguna otra cosa, probablemente todavía continuarías con todo ese malestar ahí dentro, ¿no? Y hubiera salido de alguna forma. Sí, de alguna forma No, porque al final es una manifestación, no es algo que tienes ahí, que no sabes gestionar estas emociones, y de alguna forma tienen que salir. Yo pensé pues que controlar la comida iba a ayudarme a controlar ese malestar que yo tenía, ¿no? A solucionar todos mis problemas. La comida, pues porque fue lo que encontré más a mano, porque no sabía otra forma, y era lo que podía controlarte ante tan descontrol que había en mi vida, pues encontré de repente, pues la comida la puedo controlar, pues mira, pues algo que puedo controlar, pero que podía haber sido la comida como podía haber sido cualquier otra cosa, y algo yo creo que si no hubiera sido la comida hubiera explotado de alguna otra forma, porque yo tenía tanto dolor dentro que de una forma u otra se tiene que salir en algún momento. Claro, Entonces, ya sea antes o después. hubiera sido cualquier cosa muy gorda, ¿no? Que hubiera sido, bueno, como si no fuera gordo, ¿no? El problema de la restricción, pero bueno, qué importante es conectar con el profesional que te ayude, ¿verdad? Sí, 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 porque pues, es que hace mucho el sentirte comprendida, el no sentirte juzgada, el... Joder, es que eso es... Para mí fue un antes y un después encontrar a esta mujer, porque al final, bueno, no, te sientes tú segura, te sientes sin miedo, te sientes... Yo me acuerdo que para mí era como mi momento de paz cuando iba donde ella, ¿no? O sea, al principio me costaba mucho, pero luego ya lo empecé a coger como algo que fue, pues quería estar, o sea, esperaba ese día para ir. Me
hay una cosa que recuerdo con mucho cariño, eh, pues el empezar pues claro, cuando vuelves a introducir la comida, pues siempre hay alimentos que te dan más miedo que otros. Ujú. Y claro, sobre todo pues los dulces, los hidratos, todo esto pues suele dar mucho miedo, ¿no? Las Claro. grasas. Y yo me acuerdo que a mí siempre me habían gustado mucho las palmeras de hojaldre con chocolate, pero me daba muchísimo miedo cuando volví. Y era como, joder, yo los quiero comer, pero me dan miedo realmente. Y me da engordar, me da miedo, pues todas las vocecillas volvían otra vez, cada vez que esto. Entonces, que resulta que cuando iba a la consulta de la psicóloga, había al lado una pastelería, que hacían ellos las palmeras y todo eso. Entonces dije, bueno, le dije, si tú, estando con la psicóloga, te encuentras tan a gusto, es como tu refugio, como ella te ayuda, te dices, bueno, pues vas a aprovechar ese día a la semana que vas donde ella para enfrentarte a ese miedo. Así sí, yo cogía, me compraba mi palmera, la merendaba y luego iba donde la psicóloga. Entonces, bueno, tenía esa cosa de que sabía de que que si me encontraba mal, pues podía ir donde ella, acudir donde ella y desahogarme, y ella me iba a ayudar y me iba a salir, aunque me sintiese como una mierda mal hablada, ¿no? Por haberme comido esa palmera, pues me podía ir donde ella, desahogarme, y bueno, pues ella me hacía cuestionarme de pues por qué te encuentras mal, por qué esto tal, qué ha pasado. Y entonces yo salía como que al final salía de la consulta, eh, pues habiendo ganado esa batalla, ¿no? Porque me había enfrentado a la palmera de chocolate, la había comido, la había disfrutado, y aunque luego había intentado las voces hacerme sentir mal, yo había conseguido pues ganarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues Claro, cada semana me comía mi palmera hasta que al final le quité el miedo a la palmera porque ya vi que, joder, pero pues, el chocolate no me hace nada. Es más, no claro. te... Vamos, la disfruto y la disfrutaba al final, y la pude comer pues cuando quería, ¿no? Pero sí que fue la forma que tuve de enfrentarme a esa palmera y quitarle el miedo. Qué historia más, bueno, es entrañable, ¿no? Realmente, y muchas personas podemos sentirnos identificadas con eso, ¿no? Hay momentos en los que tenemos miedos, hay momentos en los que hay situaciones que nos cuesta gestionar y necesitamos eso, una muleta, ¿no? Alguien que nos eche una mano. Tú empezaste también, hay algo que te ha ayudado mucho, ¿no? Que es la expresión gráfica, que empezaste a dibujar. Sí. ¿Cómo te ha ayudado? Primero, ¿cómo empezaste? ¿Qué es lo que te llevó a expresarte con el dibujo? Bueno, pues a mí dibujar me ha gustado siempre, siempre desde pequeñita pues me gustaba, pues era la típica que dibujaba en los cuadernos, en los libros y todo eso. Y, y bueno, ¿qué pasa? Pues se unió el que a mí me costaba mucho expresarme Ujú. con el darme cuenta que tenía un problema, que tenía una enfermedad. Y yo quería, y claro, pues trabajando todo con la psicóloga, todo pues mis emociones, y yo quería expresarlas, pero era incapaz, me costaba mucho expresarlas con palabras. Eh, entonces, en una recaída que tuve, mmm, quería contar o sacar de dentro todo ese dolor que estaba volviendo a sentir, y me puse a dibujar. Me acuerdo que fue que pues estaba en la universidad, que empecé primero a hacer el primer año de psicología, que lo tuve que dejar por esta recaída, porque bueno, no era la mejor carrera en ese momento para mí por lo menos. Y, y bueno, pues estando yo mal, las clases pues me afectaban un montón, entonces yo no podía estar atenta a las clases porque me lo llevaba todo a mi terreno, me comía mucho la cabeza, y para desconectar pues yo cogía en clase y me ponía a dibujar. Y me ponía a dibujar, me ponía pues, a sacar dentro todo lo que sentía. Y sí que es cierto que tú ves los dibujos de aquel entonces y son muy oscuros, son muy negros, son muy... Pero bueno, es que era lo que yo sentía en ese momento. Era como tú estabas, en realidad. Claro. Expresaban lo que tú sentías. Y entonces a raíz de entonces pues lo cogí como... Me di cuenta que me ayudaba, que realmente pues cuando yo plasmaba algo en un papel, me quedaba más tranquila. Y bueno, pues empecé a utilizarlo eso, ¿no? Y pues al final dibujaba para sacar de dentro todo lo que sentía. Y bueno, y a día de hoy lo sigo haciendo. O sea, yo cuando dibujo porque realmente pues tengo algo que contar, o, y hay veces que dices, joder, pues es que no me apetece dibujar. Pero porque tampoco es que no siento la necesidad de hacerlo. No, porque igual estoy bien o porque igual estoy también tan mal que es como que no, me he bloqueado. Entonces, yo para mí el dibujo
es una forma de expresión que le tengo mucho cariño, porque o sea, eso me ayuda un montón, pero, pero también es cierto, ¿eh? O sea, no me gusta que me obliguen a dibujar, por Ya, así decirlo. Es como, ya. tiene que ser algo que sale de mí, y cuando lo hago es como, joder, pues me siento a gusto, me siento, mm, y te cojo un papel, te dibujo y digo, así, esto significa esto, porque me ha pasado esto, tal, y, hijo, el otro día, por ejemplo, estaba aquí estoy en Córdoba ahora mismo y hace muchísimo calor. Y el último dibujo que hice de la niña con el helado que he publicado en Instagram, realmente lo hice porque, pues yo tenía muchísima calor aquel día, me estaba agobiando un montón y fue como, necesito algo fresquito. Tampoco tenía nada, por aparte del agua y todo eso, que dije, bueno, voy a hacer un dibujo de un helado, ¿sabes? Como por lo menos un poquito para... que luego me comí por la Como si noche te el lo helado, ¿eh? comieras, ¿no? Luego cuando salí por la esto me comí el helado y dije, no, me sentó de maravilla, la verdad, ¿no? Pero sí que muchas veces, pues, según cómo me siento, qué es lo que me apetece, pues lo plasmo. Y te comentaba esto, ¿no? También de que a mí desde pequeña me ha gustado dibujar, Ah, pero me ha gustado dibujar, yo creo que eso, que lo que yo sentía, porque yo me acuerdo que iba a clases de dibujo y pintura y yo no me lo pasaba bien, porque era como dibuja esto, dibuja lo otro, o haz ya. cuadros. O yo en la carrera, incluso en la carrera, cuando teníamos que hacer cuadros, yo no me lo pasaba bien porque era como un bodegón. Es que a mí no me apetece dibujar un bodegón, si es que a mí yo no. Igual me Porque ponía con no, un cuaderno y te dibujaba cualquier cosa, digo, pero es que me obliguen a hacer algo cuando no me gustaba nada, ni me gusta, o sea, de hecho, mm, es que o sea, eso de, pues hazme un dibujo, no, me tiene que salir, no te puedo hacer un dibujo porque sí. No, a ver, mira, lo puedo hacer, pero no lo te disfruto. te lo dice María José Barba, dice que es como un trabajo de introspección, ¿no? Que te entiende, o sea, Sí, claro, sí, es como, no sé, es como cantar, ¿no? Si no es que es una forma de expresarte. Y si tú no tienes la necesidad de expresar algo serio, como un bodegón que tienes la necesidad de expresar, me comería un helado porque hace muchísima calor, pues mm, no es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿no? No sé, yo soy muy mala dibujando, así que el ejemplo de dibujar no me sirve, pero por ejemplo el de cantar, ¿no? Que tampoco soy ninguna, ninguna buena cantante, pero cuando cantamos expresamos un momento de bienestar o a lo mejor de tristeza también, ¿no? Pero nos sale y uno no puede cantar sin ganas, como uno no claro. puede comer sin ganas. Mm. O Entiendo. puedes hacerlo porque igual tienes que comer, pero no lo disfrutas. O sea, no es lo mismo comer porque tienes que comer o todo esto, o porque realmente hay algo que te emociona. Ay, voy a comer esto. ¿Sabes? Cuando comes algo que, pues porque es un cumpleaños, tienes una tarta. O cuando vas a un sitio especial a comer, que tú vas con esas ganas, disfrutas la comida, por ejemplo, más que, yo qué sé, pues, la comida del día a día. Al final No, comes un poco estoy porque pensando, y como en también, los días de ¿no? Navidad, ¿no? Que sales de una casa y entras en la otra y es comer, 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 comer. Y ahora nos hemos ido al tema de comer como si tuviera algo que ver. Pero bueno, que nos hemos entendido. Creo que las personas que nos Mm. están escuchando y que nos están viendo también. ¿Cómo te ayudaron los dibujos? ¿El dibujar cómo te ayudó? Porque yo ahora se me plantea una cuestión y es, lo que tú dibujabas entonces no tiene nada que ver seguramente con lo que dibujas ahora. No, no, no. Ya, o Explícanos sea, un poquito eso. ya no solo en el estilo, porque el estilo obviamente pues tú vas trabajando, o sea, vas evolucionando y igual que evolucionas como persona, pues tu dibujo puede evolucionar y cambia con los años, igual que puede cambiar cualquier cosa, ¿no? Pues una persona que toca un instrumento, pues no tocará igual hace unos años que ahora, ¿no? Pues esto también, pero no es solamente el estilo, que se puede ver en mi Instagram también que ha cambiado. Es lo que cuento con el dibujo también, ¿no? Es lo que comentaba yo antes. Mis dibujos antes eran muy oscuros, eran muy negros, mucha oscuridad, muchos pues, personajes oscuros, mm, había Tristeza, miedo, claro, tristeza, claro. y ahora no, ahora son más, La soledad que sentías en realidad, ¿no? exacto, y ahora no, ahora son más alegres, que puedo seguir contando, pues igual me encuentro mal y te puedo hacer un dibujo eh, que exprese ese malestar que tengo, pero no estoy sumida en la oscuridad que estaba antes, por lo Claro. que mi dibujo no va a ser tan oscuro como antes tampoco. Pero, pero sí, o sea, ha evolucionado en ese aspecto, en el que a los dibujos antes eran más oscuros,
eran más tétricos, por así decirlo, y ahora son más alegres. Pero a la hora de significado para mí sigue teniendo el dibujo el mismo significado, ¿no? O sea, para mí es una forma de expresión. Tu expresión. Es una forma que tengo de expresarme y con lo que me siento a gusto y con lo y algo que me gusta. Y bueno, ya te digo, he cogido este tema, o sea, con el Instagram, los trastornos de la conducta alimentaria porque creo necesario el visibilizarlos y mostrarlos desde el punto de vista de una persona que los ha vivido. Y bueno, pero es lo mismo, ¿eh? O sea, al final los dibujos que yo hago es porque me salen o porque algo de la calle me ha recordado algo en un momento, o porque me ha venido a la mente esto, o porque he hecho una cosa y me ha recordado algo que pasó pues cuando estaba enferma. Y oye, no, entonces lo veía de esta forma, ahora lo veo de este, me hace reflexionar. Eh, pero claro, los dibujo porque siento yo algo, me transmite, o sea, es Claro. un sentimiento que tengo que no podría hacer yo si fuese algo que no me tocase de forma tan personal, no lo podría hacer, ¿sabes? A mí ahora me dicen, pues haz un Instagram de cualquier otra enfermedad. No podría, o sea, bueno, sí, te lo podría hacer si me dices, mira, hazlo, me pasas todos los temas que quieres trabajar y lo podría hacer, pero no lo disfrutaría, no lo, y tampoco lo plasmaría igual porque no estaría plasmando mis sentimientos, sino estaría plasmando pues las ideas de otras personas, ¿no? Pero entonces, te por entiendo eso mismo perfectamente. Claro, es algo muy personal y es algo que tú has vivido, algo que tú has, bueno, has sentido en tu ser, en tu organismo, en tu mente, en tu día a día, y esa soledad, esa manifestación diaria de esos sentimientos, de ese rechazo a ti misma, a las cosas que hacías, a todo, lo has vivido tú en primera persona y por eso te sale el plasmarlo y el comunicarlo. Yo lo entiendo muy bien, lo entiendo perfectamente. ¿Y de qué forma crees que te ayudó o sea, los dibujos en sí mismos, de qué forma te ayudaban? ¿Te ayudaban a relajarte, te ayudaban a pensar más, a reflexionar? Pues me ayudaban por un lado a desconectar de esa, pues, de las vocecillas, de la enfermedad como tal, era mi momento de paz, de no pensar en otra cosa, de dejar fluir lo que sentía y no, pues me ayudaban a eso, a desconectar de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Y luego, por otro lado, pues eso, lo que decía, ¿no? A poder poner, eh, llevar, o sea, todo lo que tenía dentro, poder plasmarlo de una manera física, porque ya que no podía decirlo con palabras y tenía el nudo en la garganta de que tengo que decir algo, tengo que sacarlo de alguna forma, pues el poder sacarlo me ayudaba un montón, porque igual solamente lo entendía yo, ¿eh? Puede ser que el dibujo solamente lo entendía yo, pero ya no se me quedaba dentro. Yo habían sido muchos años que me había ido guardando todas las emociones, todos los sentimientos, todos los pensamientos. Entonces, el poder, para mí era súper importante el poder sacarlos. Y yo veía que era que hablando que no era capaz, o sea, se me quedaban como las palabras aquí y me bloqueaba y no podía. Entonces, el poder encontrar en el dibujo la forma de sacarlos, ya te digo, aunque solamente lo entendiese yo, igual otra persona los veía y veo solamente un garabato. Bueno, pues tú ves un garabato, pero yo veo todos los sentimientos y los he podido sacar y he podido ponerles forma de dibujo, pero poder ponerles forma y que no se queden dentro es súper importante. Entonces, yo eso siempre digo, animo a la gente, ¿no? Que busquen que si no eres capaz de expresar lo que sientes con palabras, que no tiene por qué ser palabras, que el dibujo, la escritura, la música, cantar, y aunque solamente lo entiendas tú, pero sácalo, que no se quede dentro, porque cuando se queda dentro es cuando duele y cuando te hace daño. Cuando te hace daño, es cierto. Se me ocurre que durante ese proceso en el que tú dibujabas, ahora me viene a la cabeza, tú eras capaz de expresar las restricciones que hacías, o sea, tú veías como el monstruo, el que te hacía daño, los sentimientos que tenías o las restricciones que hacías, ¿no? O sea, tú veías la comida como un monstruo o veías otra cosa. Perdona porque a lo mejor te estoy haciendo una pregunta que no tiene ningún sentido, ¿eh? Pero es que me ha venido ahora, o sea, me gustaría saber
¿cómo lo expresabas? ¿Como tu yo? ¿Como el malestar que tú sentías? O sea, me siento sola, me siento no suficiente, o lo que fuera. ¿O veías todavía o seguías pensando que los hidratos de carbono, los azúcares, tal cual, eran tu enemigo? ¿Me explico? No, no sé si, Es, si es que en el dibujo nunca he dibujado la comida o como sea, no, tal, o sea, tú porque la realmente, comida, claro, con el dibujo expresaba pues lo que había, lo que yo sentía, o sea, lo que a mí me hacía daño dentro. Realmente la comida era una forma que yo tenía de intentar claro, arreglar esto que me dolía. claro, Entonces, si yo con el dibujo también conseguía arreglar eso que me hacía daño, no mostraba en el dibujo la comida, porque la comida era como otra herramienta, por así decirlo, que no era la adecuada en ese momento, ¿no? claro, pero Entonces fíjate yo me di, que de una forma inconsciente tú sabías lo que había ahí dentro. mm, O sea, tú ya lo expresabas. Quizá no sabías lo que te estaba pasando, pero tú ya estabas expresando lo que te hacía daño. claro, o sea, yo al final es lo que decimos, la comida realmente eh, no es la punta del iceberg. Es, O la comida o sí, las restricciones de las es el conductas pues, síntoma, compensatorias, lo que sea. Sí, es lo que ves, pero mm, es el reflejo, por así decirlo, de todo lo que hay debajo. Es que claro, no puedes controlar todo ese mundo interno, no puedes solucionar todos esos problemas que tienes, no lo controlas y dices, bueno, pues igual controlando la comida, claro, controlando el deporte, controlando esto, puedo solucionar eso que hay allá abajo. Y claro, realmente lo que pasa es que no es la herramienta adecuada. Yo, en cambio, en el dibujo encontré otra herramienta que me ayudaba a solucionar a esos claro, problemas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso en los dibujos como tal no aparece la comida, sino que aparecen más los sentimientos, porque era la forma que tenía yo de intentar poner palabras a lo que me hacía daño, a lo que... De hecho, yo no empecé a dibujar, a utilizar el dibujo como forma de expresión así tan eficaz, por así decirlo, hasta que hasta que no fui consciente de que estaba enferma. Porque yo antes sí podía dibujar, que me gustaba dibujar, pero bueno, sin más, pues como dibujaba de pequeña, eso ya fue cuando fui consciente de que estaba enferma, de que mis conductas con la comida, las restricciones, pues, las conductas compensatorias y todo eso no me estaban haciendo ningún bien, cuando encontré realmente en el dibujo esa otra herramienta para desahogarme, para intentar poner solución o poner a todo ese mundo, ¿no? Pues a intentar de alguna forma pues expresar todo eso que me hacía daño y poder intentar solucionarlo, ¿no? sí, sí, Eh, sí, entonces, yo creo que por eso no tiene nada que, o sea, el dibujo y la comida pues es como dos caminos diferentes, uno que me ayudó y el otro que yo pensaba que me iba a ayudar y realmente lo que me no, hizo no, fue claro, pues sumirme en ese está, pozo, ¿no? está claro, que cuando además nos ponemos con algo tan vital, o sea, restringimos algo tan vital como es algo que nos permite subsistir, como es la comida que es necesaria, pues es obvio que no vamos a ganar, ¿no? Que va a ser todo negativo, en ese sentido va a ser negativo, ¿no? Bueno, pues tú ahora, en este momento, estás ayudando a muchas personas con esos dibujos, con tus manifestaciones, con tus reflexiones. ¿Qué te manifiestan las personas a las que ayudas o las personas que te siguen? Pues, y esto fue una de las cosas por la que la cuenta sigue, de hecho, o sea, sigue funcionando hoy en día gracias a todas las personas que me siguen, ¿no? Porque, bueno, ya te digo que yo la abrí en su momento, un poco en plan de a ver qué pasa, porque no había gran cosa, no había pues nada parecido a lo mío, no. Y empecé a ver que la gente me escribía, me preguntaba, pues, me pedía ayuda, me pedía consejos, o me decía simplemente que, joder, gracias por contar tu experiencia. Eh, Tanto personas que estaban viviendo un TCA como familiares, amigos. Entonces, bueno, siempre he recibido pues ese tipo de feedback y es lo que me ha hecho pues continuar con la cuenta, ¿no? Porque obviamente si yo hubiese empezado y no hubiera visto interacción ni que ayudaba a nadie ni esto, pues hubiera dicho, pues bueno, pues no sirve, no voy a perder mi tiempo en algo que no ayuda a nadie, que no esto. Porque yo abrí la cuenta con la intención esa, ¿no? De ayudar, ¿no? De que de
yo había echado en falta en su momento pues la experiencia de una persona, pues poder yo ofrecer mi experiencia a la gente que pudiese estar viviendo un TCA. Entonces sí que es cierto eso que pues la gente que me habla siempre pues o pidiendo consejos o dándome las gracias por joder, has hecho este post y me ha recordado un montón a esto, o gracias a tu pues a tus dibujos, pues entiendo lo que le pasa a mi hija, a mi hijo. Entonces, pues son mensajes que, que, que no sé, te remueven ahí en dentro y te hacen en cierto modo pues, decir, jo, pues Qué bueno. continúo con ello porque merece la pena, ¿no? Y yo súper encantada de, o sea, cuando me hablan, pues, de poder, siempre lo digo, ¿eh? O sea, yo os cuento, lo cuento desde mi experiencia y lo que yo cuente, pues, eh, no va a misa, o sea, siempre digo, mira, yo te puedo ayudar desde mi experiencia, pero lo que yo diga no va a suplir a lo que diga un profesional. Pero bueno, que no, o sea, yo creo que la experiencia personal también hace mucho bien, ¿no? A la gente. Yo creo que cuando se habla desde la autenticidad, desde lo que has vivido, yo creo que eso ayuda a las personas. Hay muchas personas además que son profesionales y se dedican a acompañar a personas que han vivido diferentes procesos en el ámbito de la salud mental. Y cuando estas personas han sido primeras personas que han tenido experiencia propia, ya no hablan de lo aprendido en un libro o en una clase o en un congreso o en ningún sitio, o en una práctica muy importante o en una práctica muy interesante, sino que hablan desde su primera persona, desde su experiencia. Y yo creo que eso no te lo aporta nadie, eso te lo aporta quien realmente, o sea, eso que se vive, eso que se siente, eso que se experimenta, nadie mejor que tú o otras personas que han pasado o hemos pasado por esa situación te pueden hablar mejor. Yo así lo veo. Eso, Yo así lo veo. sí, sí. Eh, tenía una pregunta ahí en mi mente y se me ha ido, pero de todos modos tengo más. ¿Qué le dirías ahora, por ejemplo, a las personas que están pasando por un momento como el que tú has pasado y por un momento de recuperación como el que has pasado? Mm, que sigan, que no se rindan, que sigan adelante, que, como decía yo antes, digo, yo soy sincera, o sea, es duro el camino, la recuperación no es un camino de rosas, o sea, te vas a caer, vas a querer mandar todo a la mierda un montón de veces, se te va a hacer eterno, pero joder, que no se rindan, porque que busquen ayuda en apoyo en las personas de su alrededor, que aunque piensen que no hay nadie, si están atentos van a encontrar muchas manos dispuestas a ayudarles. Eh, y, y que sigan, que luchen, que no se rindan, porque bueno, al final es lo que digo, ¿no? O sea, la recompensa de todos estos años de lucha, de dolor y todo eso es volver a vivir. Y, joder, mejor eso que pasar toda tu vida viviendo con la enfermedad que al final no vives. O sea, es un... No, No, es verdad. es que no, eso no es vida, no es vida. Entonces, bueno, pues mejor pasar bastantes años, cada uno pues los que necesite, intentando pues encontrar esa luz, que al final la encuentras y porque al final, o sea, es que al final se consigue. O sea, si te pones como objetivo que me voy a recuperar, si vas con la idea de yo voy a recuperar, yo soy más fuerte que la enfermedad, yo lo voy a conseguir, te puede costar más o menos. Nunca, o sea, nunca me gusta decir los años que me costó a mí recuperarme, porque creo que cada persona es un mundo. Y cuando me preguntan, digo, los que necesites, no eres ni más ni menos por estar más tiempo en recuperación o menos tiempo en recuperación. Lo importante es que no te rindas y que sigas adelante, porque, ojo, es que, mmm, vamos, qué mejor regalo que el poder volver a vivir y poder volver a ser feliz, poder volver a disfrutar cada momento del día, poder, es que, y no Y tener que además, andar pensando todo el día en, pues es que yo me acuerdo, eso antes era un sufrimiento, al final tu cabeza solamente, es que solamente vivías para contar calorías, para ver, es que no, y privarte de no solamente de comida, sino de momentos con amigos, con familiares, por, por el miedo a comer, engordar, el mm, miedo,
El Es miedo. que ese miedo no te hace pues, que no vivas y que no disfrutes de tantas cosas bonitas que hay en la vida. El miedo, sobre todo el miedo, ese miedo a todo, que además son miedos en realidad, miedos a uno mismo, ¿no? A no saber reaccionar, a no saber estar, cuando en realidad son esas cosas las que tenemos que aprender, ¿no? Lo hablábamos antes que ya no eres la Leire que fue antes, eres una Leire más preparada, con un camino hecho, con unos miedos superados, con otros miedos que se te incorporarán, ¿no? Pero eres una Leire más fuerte, más hecha, más madura, Sí, que como que has practicado en una lucha, ¿no? Y tienes más exacto. experiencia. Mm, Es esa Leire nueva, mm. esa Leire que ha vivido una situación complicada, que a lo mejor le quedan algunas secuelas, porque tantos años con una enfermedad te quedan secuelas, seguramente, pero renovada y dándole mucho valor a muchas cosas, ¿no? Y yo creo Sí, al que final. esas situaciones se tienen que vivir para mejorar, ¿no? Y la Mm, vida es eso, es pasar caminos y superarlos. Y cuando superas algo, pues alguna exacto. herida te queda, ¿no? Alguna herida, pues te has caído, te has tropezado, eh, pero bueno, es la vida que todos pasamos y que todos pasamos por alguna situación, o Exacto, o bien sea, la vida al acompañando o final bien en primera siempre. persona. mm, Sí, sí, o sea, siempre, es que en la vida, en cualquier persona, o sea, no tienes por qué sufrir una enfermedad mental no quieres, o sea, en la vida siempre hay cositas que te van a hacer, pues eso, pues tener alguna pequeña lucha contigo mismo, ¿no? Pero es una forma de aprender, es que si no, si es todo, si es todo bueno, tampoco aprendes, ¿no? Al final es como, eh, joder, para aprender hay que fallar, ¿no? O sea, tú cuando falles es cuando dices, yo qué sé, pues, un ejemplo, pues estando en el cole, por ejemplo, haciendo un ejercicio de matemáticas, pues no te sale algo que dices, no, esto no es así, es así. Es, joder, y a la siguiente vez pues te acuerdas de cómo se hace, porque como ese día fallaste, y dices, esto es donde fallé, pues ahora sé que se hace así. Igual que hubieras hecho bien a la primera, porque te ha salido así por casualidad, a la siguiente vez pues no habrías sabido hacer, no habrías sabido enfrentarte a ese problema de matemática, como Claro, puede ser pues, un problema de la vida. O sea, si o tú de lo que en la sea. vida te encuentras en una situación difícil y la superes bien, la superes mal, pero bueno, te enfrentas a esa situación, eh, puedes que igual no tengas el resultado que esperabas, pero joder, luego la siguiente vez, si te tienes que volver a enfrentar a eso, dices, bueno, la vez anterior actué así y no me gustó realmente cómo se solucionó la cosa. Entonces ahora sé que tengo que igual ir por otro lado. Si no hubiera fallado de esa forma, pues igual no sé, Claro, es que igual no hubiera, no es eso fallar tampoco, es no, que pero no es que es, no hubieras no, hecho ese aprendizaje, es exacto. con los contactos con las personas, aprender a decir no, el valorarse, el atreverse a hacer cosas. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de no haber hecho algo o no haberlo intentado? Y bueno, pues son tantas cosas que la vida nos pone delante como pruebas y las pasamos o no. Si las pasamos a la primera, fantástico, para adelante, ya nos saldrá alguna difícil. Sí, Pero si a la primera nos sale mal, y hemos tenido ese problema de salud y nos ha salido mal porque no hemos sabido avanzarlo, porque no sabíamos cómo enfrentarlo, pues a la siguiente, y ahí está nuestro aprendizaje, ¿no? Hemos pasado por todo ese periodo tan complicado, pero en la siguiente yo habré aprendido algo de ahí. exacto. Y lo hablábamos antes, no sé si recordarás que hablábamos, y yo te lo hago en forma de pregunta. ¿Tú qué crees que necesita esta sociedad, no? Yo te decía que veníamos de una cultura complicada en la que nos hemos reprimido muchísimas veces, con muchas conductas, muchas expresiones. La cultura en sí nos ha limitado muchísimo, ¿no? Y yo te comentaba antes que quizá nuestra sociedad lo que necesita es un poco trabajar más en la prevención, ¿no? En hacer cosas para llegar más preparados a ese momento, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto que te comento? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay que trabajar desde todo el tema del
prevención, pues desde pequeñitos, ¿no? Un poco, pues, que nos enseñen a querernos, que nos enseñen a expresar las emociones, que nos enseñen, joder, que sí, que las matemáticas y todo eso está muy bien, y la física, la química y todo eso, pero saber, joder, yo echo de menos que me hubieran enseñado a gestionar mis emociones, que me hubieran enseñado a decir lo que pienso, que me hubieran enseñado a quererme. Mm, entonces, yo creo que todo ese trabajo de prevención, si se da esa educación emocional, ese eh, desde pequeñitos pues en las escuelas o bueno, Estoy totalmente de escuelas acuerdo. porque es donde pasamos porque es donde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero o cosas extraescolares pero que se dé importancia a trabajar las emociones y, y yo creo que cuando se trabaje eso, cuando se empiece a dar más importancia, pues habrá muchos problemas que no desaparecerán, pero igual o se tratan, o sea, se descubren y se tratan antes o se minimizan los casos, porque, joder, una sociedad que aprende a quererse, que se acepta, que aprende a gestionar sus emociones, a expresarse, Y pues hombre, siempre habrá alguien que le cueste más o menos y que pueda caer en un TCA, por ejemplo, pero no se da tanto como si no sabes, eh, yo qué sé, igual a mí me hubieran dicho, mira, pues no está mal de decir, gritar de vez en cuando, no está mal decir lo que sientes, no, no está... y que aprendiéramos también a respetar a los demás, que no se dieran esos, o sea, que las personas aprendiéramos a expresarnos y a relacionarnos con asertividad, ¿no? Con capacidad para decir las cosas de una forma correcta, sin dañar al otro, que nos expresemos, que aprendamos a eso, a decir lo que sentimos, lo que no sentimos, cómo nos sentimos. Exacto. Yo creo que es muy importante y muchas veces esto hay familias que lo pueden transmitir de una forma correcta o bueno válida, que lo saben transmitir bien, pero habrá muchas familias que no estén preparadas para eso y creo que la escuela es un lugar que también puede ayudar. Mm, Yo, yo soy una gran defensora de la prevención porque pienso que es desde que somos pequeños, desde que la sociedad es pequeña, desde que los chicos y las chicas son pequeños que tienen que aprender todas esas cosas. Porque así sí. llegaríamos, no se darían tantas situaciones de bullying, Mm, ni en la escuela, ni en los trabajos, ni en los entornos, ni en los exacto. parques, en ningún Sí, sí. sitio. Eh, Ujú. que aprendiéramos a Totalmente de respetarnos acuerdo. y a respetar a los demás, que si uno lleva gafas y el otro tiene más peso de lo que tú tienes o es más alto o más bajo o lleva aparatos en la boca o tal, somos como somos. Si es que en realidad somos nosotros, no somos unas gafas o unos aparatos o una... Exacto, Somos exacto. personas, pero claro, eso yo creo que hemos vivido una sociedad tan limitadora y tan represiva y que querían Joder, que y fuéramos todos tan iguales. claro, es que eso es darnos cuenta de que todos somos diferentes, que no somos, que nadie somos igual que otra persona, que cada persona es única. Y es que en eso donde está lo bonito, ¿no? La Que cada uno riqueza, seamos únicos, que no seamos todos iguales, pues que aburrido, si fuésemos todos claro, iguales, sería súper aburrido. Entonces, nos tendrían que enseñar eso, o sea, dar un poco al bolsillo, si no, que, que, que se desaparecieran todos los estereotipos que hay y que pusiéramos en valor, pues eso, el, el ser únicos, el ser que todos somos válidos, que todos somos eh, especiales y que todos valemos un montón claro, con nuestras diferencias, que esas diferencias son lo que pues, al final enriquece a la lo que sociedad. nos aporta riqueza, claro que sí. O sea, Mm, es que uno solo no es mucho. Se multiplica por no sé qué, se eleva a no sé cuántos cuando somos más, ¿no? La exacto. creación de cada uno, la aportación de cada uno. Así que ojalá consiguiéramos eso, ¿no? Esa capacidad para prevenir, ese trabajo desde el colegio, desde la escuela, desde las familias, que la escuela fuera eso, un lugar de unión donde las familias pueden ir a buscar ayuda cuando en un momento pues no estamos del todo capacitados o no sabemos o no estamos al día, ¿no? Para transmitir todas esas cosas. Bueno, Exacto. yo, si te apetece, podríamos hablar de tu libro. Ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero si tú quieres, podemos hablar un poquito de tu libro. Explícanos. Eh,
Yo también Bueno, quise mi libro al final, ser Ana y sí, Mía. mira, lo tengo aquí, que lo tengo al lado mío. Es Muy este, bien. ¿vale? Y bueno, el estilo de dibujo es como, pues como el Instagram, ¿vale? Son mis personajes. Sí, Y eres es tú, una novela ¿no? gráfica, es un cómic, exacto, es un cómic. ¿Eres tú? Y bueno, pues cuento en él pues lo que yo, pues mi experiencia con el TCA, ¿no? Y una de las pues, particularidades sería que estos dos personajes que aparecen aquí, los dos aquí Sí, los detrás también, monstruitos. los Sí. monstruitos que son la enfermedad, ¿no? Y durante, pues a lo largo de todo el libro lo que hago es como que personifico la enfermedad con estos dos monstruitos, estos, pues Ana y Mía, ¿no? Las dos princesas, y, y los muestro pues, como los monstruitos que son los diablillos, y es como una conversación con ellos durante todo el cómic, ¿no? Porque al final es como que, es lo que te comentaba, la importancia de que yo no soy la enfermedad. Entonces, Ujú. un poco apartarlo de mí, vale, yo soy Leire, ahí está la enfermedad, y todo el diálogo, de hecho, mi personaje pues habla con la enfermedad, con estos monstruitos, ¿no? Y se ve como la enfermedad le dice, pues haz esto, no haz lo otro, tal. Y luego se ve también por la lucha que tienes con los monstruitos, en plan de ya no los ves como unos amigos, empiezas a tenerles miedo, empiezas a querer deshacerte de ellos, pero ellos son grandes, te intentan pues coger otra vez entre sus brazos, tal. Entonces, bueno, es una de las mm, particularidades del libro, ¿no? Que la enfermedad como tal, pues la parte un poco de mí y es como, no, yo soy Leire y la enfermedad es la enfermedad. Y obviamente el libro pues tiene un final feliz también al final. Y eso, y hago ver que aunque el camino es largo, pues que la recuperación es posible y que, joder, al final pues vuelve otra vez a tener una vida normal, a volver, lo que decía, no volver a ser la Leire de antes de la enfermedad, pero sí a ser una Leire sana, una Leire recuperada, una Leire que ha salido pues con fuerza, que ahora se quiere y que es valiente y que, bueno, pues que sabe reconocer todo lo bueno que hay en ella y que ha sacado pues un aprendizaje de todos estos años. Qué bonito. Es un final muy feliz. Una cosa, ¿a quién está, para qué se recomienda a qué edades va recomendado este libro? Si tiene o los Eh, textos son muy sencillos. a ver, los textos son sencillitos. ¿A quién se recomiendan? La verdad es que no sabría decirte, pues al final es para un público juvenil, pero bueno, yo conozco por gente que me ha hablado, tanto de, pues, de madres, padres que se lo han leído, como madres, padres que lo han leído con sus hijos, profesionales que lo han utilizado en terapia pues para hablar con sus pacientes sobre algunos casos y eso. Entonces, bueno, yo creo que también pues, a ver, edad, pues no sabría decirte Bueno, porque no lo sé, ¿no? Pero bueno, pero como pero que yo creo que sí, que lo puede coger cualquier persona y lo puede entender porque no son textos difíciles. Al final es un cómic, yo es todo muy directo. solamente Mm. era para poderlo recomendar, ¿no? O sea, si a ti te Sí, sí, sí. parece, podemos poner un enlace después en mis stories, en nuestras Mm. stories de Aspatá y para que puedan enlazarlo y si quieren comprarlo, si lo quieren mirar, lo que sea. Si quieres, luego Perfecto. me pasas el enlace y lo Mm. colocaremos, si te parece. Vale, ¿Vale? vale, bien. Mm. Y otra cosita que te quería preguntar y ya es la última. ¿Qué ofreces a través de tu cuenta? Además de, porque tienes algunos productos de merchandising, ¿verdad? Sí, bueno, tengo algunas cosillas y bueno, siempre eh, tengo algunas chapas, algunas bolsas, algunas tacitas así, que bueno, esas son un poquito más premium, por así decirlo, porque bueno, la impresión al final cuesta más, entonces esas pues tengo algunas y bueno, pues cuando se gasten y eso pues ya vería si hago más. Obviamente si me pides en plan de quiero una taza con mi ilustración, pues bueno, a mí no me importa ir a imprimirlo, pero bueno, decir que son productos un poquito más caros, porque bueno, Claro, al final hacer una taza, si solamente pides una, pues te piden claro, bastante por imprimirla. claro, ya lo Digamos que entiendo. yo problema no tengo ninguno de que, no, mira, es que me encanta esta ilustración, quiero tenerla en una taza, una camiseta, lo que sea, pues yo te lo mando a imprimir donde imprimo y no tengo ningún problema en eso. Y luego lo que Vale, sí que tengo siempre a mano son pues láminas en tamaño de folio, de medio folio, que eso al final pues me han pedido gente y yo he cogido y se lo he mandado tipo postales, así también en plan de, oye Leire, que me gusta mucho esta ilustración, me la puedes imprimir y me la mandas para regalársela a un familiar, para tenerla yo en un cuadro o eso, marcarla. Yo he cogido, he ido a la imprenta la imprenta que suelo ir, lo he impreso y lo he mandado, eso sin problema.
sea, no Vale, tengo yo en plan cosas así en plan fijas, pero sí que es cierto que lo que más me pide la gente son o láminas así o postales o eso, o luego pues o alguna bolsita, o alguna taza, alguna chapita que tengo también de con monigote y eso. Mm. Yo lo que me quería referir también, por otro lado, además de estos objetos que tienes de merchandising, también, ¿haces algún taller o algo así, ¿no? De dibujo. Sí, hice algún taller, ahora mismo la verdad es que lo hice un par de veces. No me ha vuelto no me ha vuelto a surgir la oportunidad de hacerlo y todo eso, pero sí que hice que, bueno, me pareció interesante y salieron cositas así interesantes. Eh, pues con un grupo de gente, hice como, creo que fueron unas 3 horitas, así una mañana, en la que, bueno, estuvimos un poco, yo enseñé un poco mi trabajo y estuvimos pues entre todos creando como un cómic yo les dije en plan de, pues mira, vamos a pensar en una situación que hayamos vivido hace poco, algo que nos haya generado así un poquito nos haya removido algo en nuestro interior y vamos a hacer pues como hice yo, ¿no? O sea, nos creamos nuestro personaje, nos creamos nuestro antagonista, en mi caso sería la enfermedad, ¿no? Pues el problema, vamos a ponerle cara al problema. Y entonces hicimos pues con la gente que fue, hicimos como pues como un cómic así en plan de pues cada uno el suyo, ¿no? Pero cómo se enfrentaban a ese problema, cómo hablaban con el problema mediante dibujos. Y bueno, salieron cosas pues curiosas. Sí, estuvo Muy muy bien, ¿verdad? interesante. Un poco Mm, aplicando lo mismo que tú has hecho, ¿no? Aplicando el claro. dibujo Mm, a la búsqueda y a la reflexión, ¿no? sí, sí, sí. Muy interesante. Bueno, yo lo dejaría aquí, ya son casi y 10, creo. Estoy mirando un reloj que tengo aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, Leire. Ha A sido un ti, a ti. placer el compartir Yo he estado muy contigo a esta gusto. conversación. Muchas gracias, yo también. Y espero que a las personas que nos han estado viendo han ido entrando y saliendo las personas, pero bueno, como Sí. va a quedar grabado, no hay problema. Mm. Lo que te voy a comentar es, si quieres, yo lo hago por sistema, luego si tú no lo quieres lo rechazas y ya está. Compartiré también contigo el directo para si tú lo quieres poner en tu propio muro. Vale, vale, perfecto. Sí, lo dejaré puesto, sí, eso no Así me. tus seguidores, pues no hace falta Mm, que se vengan directamente al nuestro. vale, Bueno, pues muchísimas gracias de verdad. a ti. Nos mantenemos en contacto por si alguna vez nos interesa de nuevo mantener alguna, bueno, que tú puedes contar con nosotros cuando quieras para tratar el tema o tratar este u otros temas. Estamos a tu Vale, muchísimas disposición gracias. y te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, Y nada, tu generosidad, ¿no? Al regalarnos tu experiencia, que a veces es duro, ¿no? Hablar de la experiencia de uno. Muchísimas, muchísimas gracias, Leire. Un beso muy grande. un beso. Y a las personas que nos han visto, dentro de un momento quedará colgado en el muro. Un saludo. Adiós. Adiós.